Nuevamente agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da por su misericordia de compartir su palabra. Recibimos su palabra como un alimento que fortalece nuestra alma, un alimento que nos lleva, produce en nosotros el que nuestra fe siga creciendo, siga madurando, siga fortaleciendo. Y precisamente el día de hoy vamos a iniciar una serie donde estaremos hablando de la fe, lo que la fe genera y produce en nosotros y lo que necesitamos cada uno para seguir creciendo en nuestra fe. Pero antes, como siempre lo hacemos, vamos a elevar una oración en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde el mundo entero se ha visto azotado por esta pandemia. Ha aumentado el dolor, ha aumentado en muchos la desesperanza, muchos están desesperados, angustiados por la situación que en el mundo hay. Se han perdido cientos de miles de trabajos, muchas empresas han venido a la quiebra, los sistemas sanitarios en muchos países están colapsados y muchas personas han sufrido la pérdida de seres queridos y en este mismo momento hay quienes están padeciendo las consecuencias de esta pandemia. Varios miembros de la iglesia, pastores en diferentes naciones, han sido afectados por este virus. Así de que levantamos nuestra oración a nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a Él para que esa palabra que Él ha establecido desde el principio de los tiempos, esa bendición sobre cada uno de sus hijos, esa palabra de sanidad, sea en todo aquel que levanta su corazón y clama al Señor. En el nombre de Jesús oramos, declarando sanidad y que aquellos que están angustiados, aquellos que están en una situación difícil en este momento, encuentren en la palabra de Dios la luz, la verdad y que la paz de Dios sea en sus corazones. Asimismo le pedimos a nuestro Padre Celestial para que la obra del Espíritu Santo sea en nosotros este milagro que necesitamos y que la revelación de su palabra sea en nuestro corazón, que se haga viva en nosotros, para que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla conforme a lo que Él ha establecido. Y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, iniciamos este primer tema, esta primera parte de esta serie, la fe. Y vamos a iniciarlo con una pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En una ocasión, ellos subieron a una barca, el Señor les dijo que pasaran al otro lado de donde se encontraban, era de noche, y el Señor cansado se acostó a dormir. Al poco tiempo, una gran tormenta se levantó y los discípulos empezaron a luchar contra la tormenta. Varios de ellos no era la primera tormenta que enfrentaban, tenían experiencia ya, eran hombres de mar. Pero en esta ocasión, esta tormenta iba cada vez en aumento, el ímpetu de las olas, la fuerza de los vientos, y empezó a entrar gran cantidad de agua a aquella barca. Y llegó un momento en que ellos se dieron cuenta que todos los esfuerzos que estaban haciendo por mantenerse a flote estaban siendo inútiles. Así es de que fueron a donde estaba el Señor. Era una barca, no era un barco enorme, era una barca pequeña, y le despertaron al Señor. Esto lo leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, vamos a partir del versículo 22.
Dice la palabra, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lugar, y se anegaban y peligraban. Primero notamos que había una gran tempestad. En estos tiempos difíciles se están enfrentando diferentes y grandes tempestades. Muchos están enfrentando grandes tormentas en sus vidas. Y al igual que en este pasaje, cuando hay tormentas de esta magnitud, hay peligro. En el caso de ellos, el peligro era inminente. Iban a zozobrar, se iban a hundir. Y no sabían si podrían mantenerse a flote, si nadando podrían salvarse por la furia de esta tormenta. Y hoy en día también muchos están viviendo en peligro, un gran peligro que les rodea. Y esto genera un gran temor. En ellos había temor. Cuando ellos vieron que ya no podían seguir ellos en sus fuerzas, achicando, sacando el agua de la barca, manteniendo el rumbo, el temor se apoderó de ellos. Y esto es algo que está sucediendo en estos días. Muchos están cayendo en el temor, están siendo presas del temor. Y el temor esclaviza, el temor detiene el avance, el temor enferma al ser humano. Había un gran nivel de angustia, como lo hay hoy en día. Muchos están muy angustiados por lo que está sucediendo, al igual que estaban los discípulos. Y en algunos de ellos quizá había mucha desesperanza. Quizá pensaron que hasta ese día llegarían. Quizá pensaron que iban a morir ahogados. Y hoy en día también hay muchos en los cuales la desesperanza les está afectando y les está llevando a estados de depresión, de angustia, de dolor muy grandes. Pues bien, dice el versículo 24 de este capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, que vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo la bonanza. Esto es, el mar quedó tranquilo, dejó el viento de golpear con el ímpetu que estaba golpeando, la barca volvió a equilibrarse, empezaron a sacar el agua y se dieron cuenta de que seguirían adelante. Vemos en este punto cómo ellos, cuando despiertan al Señor, pues acudieron a Él y los siguientes pasajes nos van a llevar a una reflexión, porque clamaron al Maestro para despertarlo, mas no le pidieron que lo librara, si ustedes se dan cuenta. Ellos expusieron el peligro en el que estaban. Jesús, lo leemos en el versículo 25, les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y esta es la pregunta que es el tema central de este tema del día de hoy. La pregunta del Señor. ¿Dónde está tu fe? Yo quiero que por un momento analicemos este pasaje detenidamente, porque dice la palabra que ellos, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Estas palabras de estos discípulos del Señor, ¿qué es lo que nos muestran? Lo primero es
que despiertan al Señor, lo despertaron no porque ellos creyesen, no creían que el Señor podía calmar la tormenta. Porque si fuese así, no estarían haciéndose estas preguntas. Si ellos antes de despertar al Señor hubiesen tenido la certeza, la convicción, el conocimiento de que Jesús tenía la autoridad para calmar el viento, para calmar la tormenta, que el viento, el mar le obedecían, no tenían por qué estar confundidos. En sus palabras vemos confusión, dice la palabra, atemorizados, se maravillaban. Sí, el maravillarse puede caber de todos modos ante la sorpresa de ver la respuesta del mar y del viento, ¿sí? Pero se decían unos a otros, ¿quién es este? O sea, quiere decir que antes de esto no sabían quién era. Por eso el Señor les responde ante su situación y les dice, ¿dónde está su fe? Cuando a una persona le puedes preguntar dónde está tu fe, lo más probable es que responda, bueno, yo tengo fe en Dios. El Señor no les preguntó, ¿en quién está tu fe? El Señor les preguntó, ¿dónde está tu fe? Claro que ellos no respondieron. Ellos no respondieron y no respondieron porque nosotros sabemos que ellos aún no tenían la revelación de quién era Jesús. Lo sabemos. El único que la tuvo y fue muy posterior a este pasaje fue Pedro, cuando Pedro le dijo al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre alguna, sino mi Padre, el Espíritu Santo te lo mostró. Así de que ellos no sabían que Jesús, aun cuando caminaban con Él y lo escuchaban y habían visto milagros del Señor, pero aún no sabían que era el Hijo de Dios. Así de que se maravillaron ante lo que estaba sucediendo. Pero yo quiero que nosotros veamos esta pregunta, analicemos esta pregunta del Señor, que de una manera directa los confrontó, ¿sí? Que ellos no tuvieron respuesta a esta pregunta. Atemorizados, estaban maravillados, estaban confundidos. ¿Por qué? Entonces, pues le despertaron al Señor para decirle, Señor, nos vamos a hundir, está listo y preparado a nadar porque hasta aquí llegamos. En realidad, ellos no sabían lo que el Señor iba a hacer. Hoy en día, a muchos, como lo decía anteriormente, podemos preguntarles, ¿dónde está tu fe? O el Señor mismo puede preguntarnos a nosotros en determinados momentos de situaciones difíciles, de tormentas que se levantan, de tribulaciones en las cuales estemos pasando y que clamamos al Señor, le hablamos al Señor y podemos recibir esta pregunta del Señor, ¿dónde está tu fe? Y la clave de esto, quiero que lo analices muy bien, es diferente decir dónde está, tiene un significado claro de ubicación, en dónde está tu fe, dónde está ubicada tu fe. ¿En quién está tu fe? Pues sí, la respuesta correcta y es claro, decimos, no, bueno, mi fe está en Dios, muy bien. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Es una muy buena pregunta. Pues yo te voy a decir algo, nosotros el día de hoy, pues gracias a este maravilloso milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque este pasaje el Señor lo permitió o lo provocó, no sabemos, porque Él sí sabía lo que iba a suceder, o quizá Él mismo provocó que esto sucediese. Pero Él sabía de antemano que sus discípulos no iban a poder responderle a esta pregunta.
Él lo sabía. Así es de que si todo lo que hizo el Señor lo hizo con un propósito, pues debemos de pensar que en ese momento Jesús tenía en mente, en su corazón, a aquellos que un día podríamos responder esta pregunta. Aquellos que un día, al ser parte de su iglesia y al haber recibido el Espíritu Santo, haber venido a morar en nuestro corazón y darnos la revelación de su palabra, podemos responder: ¿dónde está nuestra fe? Y debo decirte que nuestra fe está en nuestro corazón. Nuestra fe está en Dios. Nuestra fe es en Dios, nuestra fe es en nuestro Señor, nuestra fe crece y se fortalece y madura, lo seguiremos viendo más adelante, precisamente por medio de la palabra. Pero ¿en dónde está? ¿Dónde está el depósito de la palabra? El depósito de la palabra está en nuestro corazón. En la medida en que nosotros nos alimentamos de su palabra y la revelación de la palabra es en nuestra vida, en nuestro corazón, allí se va formando un depósito, ese depósito de la palabra de Dios, ese depósito que genera que nuestra fe siga creciendo, que nuestra fe siga madurando, que podamos vivir bajo los principios de la fe. Ellos, los discípulos, por ejemplo, sí sabían, porque lo habían escuchado, porque lo habían oído en la sinagoga, lo que el Salmo 121 establece. Voy a hablar algo de lo que en el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo y que quedó allí en los Salmos. Y ellos lo sabían, pero en ese momento ni se acordaron de ello. El Salmo 121, voy a empezar a leerlo desde el versículo 1, porque es muy importante también para nosotros tenerlo allí presente. Esto debe formar parte del depósito de palabra en nuestro corazón, de lo que hace que nuestra fe se fortalezca y siga creciendo. Versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra, y hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Hoy en día ustedes saben que cuando una embarcación, un barco, un transatlántico, cualquier tipo de embarcación en el mar está en medio de graves problemas, ya sea por una falla mecánica, ya sea por una gran tempestad, por lo que suceda y que están en peligro, ¿qué hacen? Hay un código internacional, un SOS, piden socorro, lanzan una señal, a ver quién la escucha. Es una señal de socorro, necesitamos ayuda. Bueno, pues el Salmo dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, el creador de todo, el que estableció todas las leyes de la naturaleza, el que nos dio vida, de él viene nuestro socorro. Dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él nunca se duerme, él siempre está despierto. ¿Sí? He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nosotros somos hoy en día el Israel espiritual de Dios. Hemos recibido esas bendiciones por medio de Cristo Jesús. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha y para los que son zurdos a tu mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú extiendes tu mano, estiras tu mano, ya sea para asirte de algo, para detenerte, para llevar a cabo alguna acción, cuando tú la inicias, dice, Él está a tu lado, es como tu sombra que está allí acompañándote en lo que tú haces. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal. Escúchalo bien, nuestro Dios maravilloso, nuestro Padre celestial. Él ha dado una palabra y dice, yo les voy a guardar de todo mal. Yo estaré siempre allí con vosotros. Cuando ustedes levanten sus ojos, levanten su voz, levanten su clamor y pidan socorro, ese socorro va a venir de mí, dice nuestro Padre celestial. Él guardará tu alma. Nuestra alma está guardada en el Señor, está en sus manos. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hoy en la mañana con mi esposa cuando orábamos le dije, Señor, voy a salir, voy a ir a hacer algunas actividades en el local, en la iglesia, voy a compartir la palabra. Tu palabra dice que tú guardas mi salida y mi entrada. Así de que yo salí con una palabra en mi corazón. Yo salí con una palabra que Dios estableció para todo aquel que le ama, todo aquel que le teme, todo aquel que le busca, todo aquel que clama a Él. Todo aquel que ha recibido la potestad de ser llamado su hijo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así de que nuestra fe es el depósito de su palabra en nuestro corazón. Por eso lo leemos claro en el libro de Hebreos, está establecido que nuestra fe crece en nosotros por el oír y el oír la palabra. Y el oír lleva implícito la revelación, el conocimiento de Dios a nuestras vidas. Esta palabra que revelada por el Espíritu Santo nos da vida, nos vivifica y nos da luz para avanzar en cualquier situación. Cuando uno está en la oscuridad, uno no puede conocer lo que hay más adelante. No hay una visión clara, en la oscuridad no se ve, no sabemos hacia dónde avanzar y muchos están avanzando en medio de la oscuridad y están tropezando y están cayendo. Algunos están siendo guiados por ciegos. Imagínate que tú seas guiado por un ciego o alguien que en la oscuridad te está guiando pero él tampoco puede ver. Esto es lo que sucede cuando no hay vida en el Espíritu. El Salmo, y estoy hablando de algo que fue escrito hace más de 3.500 años, hace más de 3.000 años. El Salmo 119, en el versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo 36:9 declara: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿En la luz de quién? En la luz de Dios. ¿Y cuál es la luz de Dios? Es la revelación de su palabra a nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu abre sus ojos, tiene vida y tiene la capacidad de poder ver lo que antes no podía ver porque había oscuridad. Y el nacer de nuevo, la llenura, el Espíritu Santo en nosotros, la venida del Espíritu Santo en nosotros, nos vivifica, abre nuestros ojos. Jesús se lo dijo claro a Nicodemo: si no naces de nuevo no podrás ver. ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo está en oscuridad. La luz está en su luz. Cuando nacemos de nuevo podemos ver el reino. Dice, si no naces de nuevo no podrás ver el reino. Si no naces de nuevo no podrás entrar al reino de Dios. ¿Y cómo vemos el reino? ¿Cómo conocemos el reino? ¿Cómo es que espiritualmente discernimos el reino? A través de su palabra. A través de su palabra revelada a nuestro corazón. Allí es donde el evangelio del reino nos muestra lo que es el reino, su cultura, sus principios, cómo debemos de vivir, cómo debemos de avanzar en el reino de Dios. Por eso
Aquellos que únicamente se limitan a decir mi fe está en Dios, pero no conocen la palabra, no estudian la palabra, no escudriñan la palabra, no se alimentan de la palabra. ¿Dónde está su fe? Si la fe viene a nosotros por el oír su palabra, por el que la palabra se revela en nuestro corazón. Ella es luz. Dice, repito, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú no conoces la palabra de Dios, estás caminando en la oscuridad, estás caminando sin tener conocimiento claro de hacia dónde te estás dirigiendo, y puedes ir en un camino equivocado. Quizá tengas buenas intenciones, quizá tú digas, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Algunos siguen con creyendo en muchas otras cosas, pero no conocen la palabra, no la conocen, no la estudian, no la reciben, no tienen la revelación de la palabra. Entonces están a despensa de que otro los guíe. Y si aquellos que los guían son ciegos o tienen otro tipo de intereses y los están guiando hacia sistemas religiosos que nada tiene que ver con la palabra de Dios, están siendo engañados. Por eso tú tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón, que sea la palabra la que te guíe, que sea la palabra la que sea tu luz en tu corazón, en tu vida, que sea la palabra la que te alimente. Cuando se te hace esta pregunta, Jesús dijo, ¿dónde está tu fe? Y cuando la palabra está en tu corazón, cuando la palabra se ha revelado en tu corazón, tú puedes responder y decir, en mi corazón está el depósito profético de tu palabra. En mi corazón están tus promesas. En mi corazón están las palabras que has dado tú de bendición para mi vida. En mi corazón está tu ley. En mi corazón están tus pactos. En tu corazón están tus atributos. En mi corazón está el conocimiento de lo que tú eres. En mi corazón está, Señor, lo que tú esperas de mí. En mi corazón está el saber que tú me has dado un propósito y que yo seguiré avanzando, seguiré caminando, seguiré hacia el frente, hacia la meta, al cumplimiento de ese propósito que tú, Señor, has establecido para mi vida. Esa es mi fe. Mi fe es la que ha venido por medio de tu palabra. Mi fe es la que crece en la medida en que cada vez más tú te haces en mí, en la medida en que cada vez más mi mente es como tu mente. ¿Por qué? Porque es tu palabra la que me lleva a una renovación. Y ahí entraríamos ya a la segunda parte de esta serie. ¿Cómo es nuestra fe? Pero antes de eso, quiero terminar el día de hoy con aquello que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, para que quede allí claro, grabado en nuestro corazón. Dice así la palabra, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él es el que nos da la fe. Él, el Espíritu Santo, por medio de Él es que nuestra fe crece. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando está hablando el apóstol Pablo de los dones que el Señor nos ha dado, dice así, y a otro fe por el mismo Espíritu. El don de la fe es dado por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero es la palabra de Dios, es su palabra revelada la que nos lleva al crecimiento, a la madurez de nuestra fe en cada uno de nosotros. Oro en este momento para que aquellos que han escuchado este mensaje
y que aún no han entregado su corazón a Cristo Jesús, lo hagan, que se rindan a Él, para que el conocimiento de Cristo en sus vidas, el nacer de nuevo, abra sus ojos espirituales y que la palabra de Dios empiece a ser en ellos ese alimento que, como el niño recién nacido, necesita para su crecimiento. Arrepiéntete de tu manera de vivir. Quizás has caminado en la oscuridad, quizás has caminado siendo guiado por otros ciegos, has caminado en la dirección que tú has creído que debes de caminar, pero no es la dirección que Dios tiene estipulada en su camino de vida, en su camino de bendición. Pero hoy tú puedes pedirle a nuestro Padre Celestial, al reconocer a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, que al abrir tus ojos para ver el reino, la palabra de Dios venga a ti, la revelación de su palabra, para que crezca en ti esta fe por medio de la cual alcanzamos la meta que Dios ha establecido para nuestra vida. Alcanzamos nuestro propósito y lo más maravilloso de todo, la vida eterna en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este alimento que fortalece nuestra fe. Gracias, Señor, porque sabemos dónde está tu palabra, porque tú mismo la has enviado a morar a nuestro corazón, porque tú estás con nosotros, Señor. Que tu palabra siga, Señor, siendo ese alimento que día a día necesitamos, Señor, para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro ser. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les esperamos el miércoles, el sábado, en nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración, las predicaciones y enseñanzas que durante toda la semana, desde los niños a los jóvenes, adolescentes, a todos los sectores de la iglesia, estamos haciendo llegar a todos ustedes por medio de nuestro canal en YouTube. Recuerden, Centro Cristiano Casa Alabanza, Isla de Margarita, y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Que el Señor siga derramando sus bendiciones en sus vidas. Amén.